que se conoce con el nombre del rey de, o ley de Coulomb. Bien, entonces vuelvo a repetir, el concepto que vamos a ver o los conceptos que vamos a desarrollar es el tema de cargas eléctricas y posteriormente veremos la ley de Coulomb y si hay tiempo, intentaremos hacer algunos problemas o desarrollar algunos problemas para ubicarnos en los conceptos introducidos. En realidad, el concepto de carga eléctrica es conocido hace muchísimos tiempos. Los pueblos antiguos ya sabían la existencia de carga eléctrica, pero no podrían realmente ellos cualificarla, o sea, el concepto de carga eléctrica que fue introducido racionalmente en el siglo pasado, ya ellos lo conocían intuitivamente. En realidad, si nosotros tenemos una barra de caucho o de goma y ella estaría colgando sobre dos hilos, cuales, o sea, son un par de hilos cualesquiera, bien, y esa barra de caucho nosotros pudiésemos frotarla con un paño, con una tela, un paño determinado, cualquier paño, frotamos el caucho verde con el paño rojo y por otra parte tenemos un pedacito de vidrio el cual lo frotamos con una tela tal como la seda, quiere decir que el caucho verde lo froto con paño y el vidrio lo froto con la seda. Inmediatamente si están próximos entre sí, vamos a notar que ellos se atraen. O sea, el caucho verde con el vidrio rojo, que ambos han sido frotados, el caucho con el paño y la seda y el vidrio con la seda, acercamos los dos pedazos de material y vemos inmediatamente que ellos, la verdad, se pueden acercar entre sí. De la misma manera, si tenemos el caucho y también lo frotamos con paño y tenemos el caucho que también lo frotamos con paño, en otras palabras, tendríamos dos pedacitos de caucho de caucho verde y los frotamos entre sí, ambos, el caucho, el pedacito de caucho con el paño y el otro pedacito próximo al pedazo de caucho grande con el paño, inmediatamente vemos que se tratan de separar, se repelen entre sí. De esa manera nace un nuevo concepto, ¿no es verdad? O si tuviésemos un pedacito de caucho que lo frotamos con el paño y un pedacito de vidrio que lo frotamos con la seda, ellos tratan de acercarse entre sí si es que están próximos, ¿no es verdad?, uno del otro. De esa manera, también si tenemos el caucho y ambos los frotamos entre sí, entonces ellos van a tratar de separarse entre sí. Esa experiencia probablemente ustedes la pueden hacer en su casa y realmente me lleva a introducir un concepto fundamental. El concepto fundamental es que cada uno de los materiales puede adquirir un distinto tipo de carga. Bien, cada uno de los materiales presentan esa atracción o esa repulsión entre sí porque ellos adquieren, ¿no es verdad?, dos tipos de cargas diferentes. Que se le puso a una de ellas el signo se la llamó cargas positivas y a la otra se la llamó cargas negativas. En otras palabras, los materiales pueden obtener dos tipos diferentes de carga. Una de ellas llamada arbitrariamente carga positiva y la otra llamada arbitrariamente carga negativa. Entonces, si es que dos pedacitos de material, cada uno de ellos posee, por decir así, cada uno de ellos posee carga positiva, entonces inmediatamente vamos a notar que esos dos pedacitos de material se repelen entre sí. De la misma manera, dos pedacitos verdes de material, la verdad, frotados con algún paño o seda, adquieren ambos, el de la izquierda y el de la derecha, cargas negativas, también vemos que se repelen entre sí. Y posteriormente, si obtenemos que un material
o hacemos la experiencia que un material adquiere carga positiva y el otro carga negativa, inmediatamente vamos a ver que se atraen entre sí. Sacamos una conclusión importantísima. Dos materiales que tienen el mismo tipo de carga se repelen entre sí. Acá vemos que los materiales rojos ambos tienen carga positiva. Los materiales verdes ambos también tienen carga negativa. Quiere decir que en esta situación del material rojo ambos tienen carga negativa, tienen cargas similares, se repelen entre sí. De igual manera, si es que los materiales verdes ambos tienen cargas negativas, también se repelen entre sí. Pero si los materiales, uno de ellos el rojo, tiene carga positiva y el otro, el verde, tiene carga negativa, entonces van a generar fuerza de atracción. Se atraen entre sí. Existen dos cargas en la naturaleza. Una carga que arbitrariamente los físicos le pusieron el nombre de positiva y una carga que arbitrariamente le pusieron el nombre de negativa. Y sacamos la siguiente conclusión. Los materiales cargados con cargas similares generarán fuerzas de repulsión. Si es que ambos materiales están cargados con carga positiva, van a generar las fuerzas de repulsión tal como las azules. De la misma manera, si los materiales poseen carga del mismo signo o cargas similares, como en este caso los materiales con cargas negativas, también van a generar fuerzas de repulsión entre sí. Las cargas que poseen los materiales introducirán fuerzas de origen eléctrico, de tal manera que si ellos tienen cargas del mismo signo, las fuerzas que generan las cargas serán de repulsión. Y en el otro caso, si es que los materiales poseen la misma carga, tal como la negativa, también las cargas que poseen los materiales generarán fuerza de repulsión entre sí. Pero si los materiales poseen cargas de distintos signos, entonces las cargas que poseen los materiales generarán fuerzas de atracción que buscarán de que los materiales se acerquen entre sí. Resumiendo, materiales con carga de igual signo se repelen entre sí. Materiales con carga de distintos signos se atraen entre sí. Esto es una ley física universal que cumple se estima, los datos conocidos, por favor, el micrófono. Se estima de que se cumple en todo el universo. Vuelvo a repetir, o sea, materiales con carga del mismo signo generan entre sí fuerzas de repulsión y esas fuerzas son fuerzas de origen eléctrico porque las generan las cargas eléctricas que poseen los materiales que en todo caso son similares entre sí. Positivo con positivo se repelen entre sí. Negativo con negativo se repelen entre sí. Positivo con negativo se atraen entre sí. ¿Quién generan esas cargas? Esas cargas no las generan los cuerpos. O mejor dicho, las cargas no las generan los cuerpos. ¿Quién generan las fuerzas? En otras palabras, los cuerpos poseen cargas. Y son las cargas que poseen los cuerpos las que son responsables, ya sea de la repulsión o ya sea de la atracción de los cuerpos. Para que haya repulsión y atracción entre los cuerpos,
Una de ellas es la reacción de la otra. Bien, o tendrán en la misma, o sea, línea de acción, tienen la misma línea de acción, o lo que es lo mismo, son paralelas entre sí. Una de ellas es la acción y otra de ellas es la reacción. Son fuerzas de origen eléctrico. Vuelvo a repetir, las fuerzas que poseen los cuerpos cargados las generan las cargas. Una de ellas es la reacción a la otra. Son fuerzas colineales, es decir, que están sobre la misma línea, o lo que es lo mismo decir que son fuerzas paralelas entre sí y además colineales entre sí, y son fuerzas de origen eléctrico, dado que las generan esas fuerzas las cargas que poseen los cuerpos. No las generan los cuerpos, sino las cargas que poseen los cuerpos y en consecuencia son fuerzas de origen eléctrico. Bien, eso es muy importante el concepto. No generan los cuerpos las fuerzas, ya sea de acción y reacción, sino que las fuerzas se generan debido a que los cuerpos están cargados. Son ellas colineales entre sí, y por otra parte una de ellas es la acción y otra de ellas es la reacción. Y además son fuerzas de origen eléctrico, muy diferentes a las fuerzas de atracción gravitacional como es el peso o cualquier otra fuerza de acción a distancia. Podemos sacar la conclusión que cargas similares de igual signo se repelen y cargas distintas de distintos signos se atraen. Ese concepto lo van a usar en forma continua durante el desarrollo de la materia. No se olviden ustedes que las cargas tienen unidades. Ya vamos a ver qué unidades poseen las cargas. Y por otra parte, las cargas pueden ser de igual o de distintos signos. Pero las fuerzas las vamos a representar de ahora en adelante mediante vectores. Bien, fíjense que la estamos representando las fuerzas de origen eléctrico, ya sean de repulsión o de atracción, mediante flechitas, que es la forma matemática de cómo representar una fuerza, que es a través de un vector. Resumiendo, la naturaleza ofrece dos. ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? La naturaleza me ofrece solo dos tipos de carga, positiva y negativa. ¿Dónde están esas cargas? Pueden situarse sobre los cuerpos. ¿Qué sucede si yo acerco los cuerpos? En realidad, las cargas van a hacer que sobre los cuerpos se generen fuerzas. ¿Qué tipo de fuerza? Fuerzas de origen eléctrico. ¿Cómo pueden ser esas fuerzas? Van a ser colineales entre sí y van a ser de acuerdo a su signo o de atracción o de repulsión. Ese concepto es extremadamente importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y la pregunta es, ¿de dónde salen las cargas? Las cargas no aparecen porque sí nomás. Las cargas la poseen toda la materia, dado que la materia está constituida por átomos. Los átomos están formados, ya ustedes han visto en química, por un núcleo, y el núcleo tiene dos tipos de partículas eléctricas, una rojita llamada neutrón que no posee carga, otra azulita llamada protón que posee cargas positivas. Y alrededor del núcleo están orbitando otras partículas cargadas eléctricamente, llamadas electrones, que poseen cargas negativas. Sí. Muy bien, gracias por el canto. Si es que los electrones poseen carga negativa y los protones poseen cargas positivas, entonces se van a generar fuerzas intensas de atracción, de forma tal de que es muy difícil que un átomo de un átomo exactamente, o de un material que posee un átomo,
estable, los electrones se fuguen. Porque entre ellos, dado que los electrones tienen cargas negativas y los protones cargas positivas, entonces se van a generar fuertes fuerzas de atracción, que en realidad son los que mantienen al electrón unido o formando parte del átomo, porque las cargas positivas de los protones atraen a las cargas negativas de los electrones. En realidad, los electrones están orbitando, dando vueltas alrededor del átomo en sus tres movimientos: un movimiento de rotación sobre su propio eje, otro movimiento de rotación alrededor del núcleo y un movimiento de vaivén llamado spin. De esa manera, ya sabemos, el átomo posee partículas cargadas positivamente, protones; partículas cargadas negativamente, electrones. ¿Quién genera las cargas? Los electrones. Habrán cuerpos que poseen una gran cantidad de electrones por demás, y ellos pueden desprenderse del cuerpo y pasar a otro cuerpo. Bien, vuelvo a repetir esto. Las cargas las poseen los electrones y los protones. De su átomo y van a formar parte del otro átomo, y de esa manera ese otro átomo, no es verdad, quedará cargado negativamente. Un cuerpo que gana cargas negativas queda cargado negativamente. Un cuerpo que pierde cargas negativas quedará cargado positivamente. Ese concepto es importante. En realidad, no existe creación de la carga. La carga está en la naturaleza, está en los cuerpos. Cuando un cuerpo queda cargado negativamente, cuando recibe electrones, es decir, cargas negativas, y en consecuencia queda cargado negativamente. Pero si el cuerpo pierde electrones, en consecuencia, al perder cargas negativas, él quedará cargado positivamente. Bien, y los cuerpos que ni ganan ni pierden electrones son cuerpos neutros. Tienen una gran cantidad de carga, pero la sumatoria de las cargas positivas con las sumadas a las cargas negativas dará que el balance de carga sea cero. No es que un cuerpo no posee carga. Un cuerpo posee una inmensa cantidad de carga, porque un cuerpo está formado por átomos y los átomos poseen cargas positivas y negativas. ¿Cuándo queda cargado? Cuando pierde o gana electrones. Si pierde electrones, quedará cargado positivamente. Si gana electrones, quedará cargado negativamente. En definitiva, un cuerpo estará cargado cuando otro cuerpo le transfiere carga al cuerpo que va a quedar cargado. Uno de ellos quedará cargado de una forma y el otro de otra. El que pierde electrones quedará cargado positivamente. El que gana electrones quedará cargado negativamente. Los responsables de la carga de un cuerpo son los electrones. Bien, todos los electrones que se van o se huyen de un cuerpo y se van a otro, lo cargan al otro negativamente, porque van y se refugian en él con su propia carga negativa. Y cuando abandonan un cuerpo, al irse los electrones con carga negativa, ese cuerpo abandonado de electrones queda cargado positivamente. Los cuerpos neutros son cuando el cuerpo no pierde electrones y el balance de sus cargas, la suma de las cargas positivas y negativas, será, pues, ¿no es verdad?, cero. Entonces el cuerpo no tiene la misma cantidad de cargas positivas versus la misma cantidad de cargas negativas. Ese será un cuerpo neutro. La mayoría de los cuerpos tienen carga, una gran cantidad de carga positiva y una gran cantidad de carga negativa. Pierden electrones, se vuelven positivos; ganan electrones, se vuelven negativos. Los responsables
de la carga eléctrica, del exceso de carga de un cuerpo, para aquel que quede cargado positivo o negativamente, es la pérdida o la ganancia de los electrones. En otras palabras, los electrones son los responsables de la transferencia de carga. Un cuerpo será neutro cuando tiene la misma cantidad de carga positiva que negativa, como en este caso de los dos polígonos. Bien. Si es que pierde cargas negativas, este cuerpo perdió cargas negativas y esas cargas negativas se han ido al otro cuerpo. Antes tenía 3, ahora ya tiene 6, antes tenía 6. El de la izquierda ahora tiene 3. Entonces, en el de la izquierda habrá más cargas positivas, quedó cargado positivamente. Pero el de la derecha habrá más cargas rojitas negativas, 6 versus 3, entonces quedará cargado negativamente, y los responsables de la carga son justamente los electrones. En otras palabras, solamente hay transferencia de carga de un cuerpo hacia otro. Quiere decir que las cargas no se crean, no hay creación de carga, porque uno de ellos le presta al otro. Sin embargo, ¿no es verdad? Tampoco hay destrucción de carga, porque las cargas que perdió el uno las ganó el otro. De esa manera se cumple el principio de conservación de la carga, que es un principio universal. Lo mismo que el principio de conservación de la energía, que también es un principio universal. La energía no se crea ni se destruye, solamente hay una transferencia de energía de un cuerpo hacia otro. Lo mismo, las cargas no se crean ni se pueden destruir. Simplemente hay transferencia de carga de un cuerpo hacia otro. Bien, eso es un principio absolutamente importante. Habrá en consecuencia materiales de distinta naturaleza. Los materiales respecto a las cargas se comportan de manera diferente. Uno de los materiales son los llamados conductores. ¿Qué significa que un cuerpo tome el nombre de conductor? ¿O por qué un cuerpo yo puedo decir que él es conductor? Porque las cargas pueden moverse fácilmente sobre el cuerpo, sin gran oposición. Las cargas pueden viajar por dentro del cuerpo sin gran oposición. Esos cuerpos es como si conduciesen las cargas, porque permiten que ellas se muevan dentro del cuerpo. Entonces los físicos le pusieron el nombre de conductores. Hay una gran cantidad de conductores, ¿verdad? Podemos poner el latón, el aluminio, el hierro, el cobre, el acero, el bronce. Los metales son buenos conductores. ¿De acuerdo? Esa es una conclusión. Los metales son muy buenos conductores. Habrán algunos que son mejores conductores que otros. El mejor conductor conocido entre todos los metales es la plata. Luego le sigue el cobre. Luego le sigue el aluminio. Son muy buenos conductores. El hierro, mal conductor. El acero, peor conductor. ¿De acuerdo? Que lo que hemos nombrado inicialmente. ¿Qué es un material? ¿Cuándo recibe el nombre de conductor? Cuando las cargas que se encuentran sobre el cuerpo pueden moverse con cierta libertad sobre el cuerpo, y los metales son muy buenos conductores. Malos, aquí tenemos piezas, digamos, un pedazo de tubería, ¿verdad? Una cucharilla, un anillo de oro, una tuerca, una lata de soda, que están hechas de metal. Todos son muy buenos conductores. Pero habrán cuerpos que las cargas quieren moverse en su propio seno, pero sin embargo el cuerpo les ofrece una gran dificultad a esas cargas para que puedan moverse dentro del propio cuerpo. No quiere decir que le impiden totalmente, sino que le ofrecen una
le ofrece una gran oposición a que las cargas puedan moverse libremente dentro del cuerpo. Esos cuerpos se conocen con el nombre de aislantes. Bien, ¿qué serán los materiales aislantes o los cuerpos aislantes? Los materiales aislantes son todos aquellos que ofrecen gran resistencia a que las cargas puedan moverse dentro de ellos. Hay muchos ejemplos de materiales aislantes. Las maderas son materiales aislantes. Los plásticos, todos los plásticos en general son materiales aislantes. Las cerámicas, los ladrillos, las tejas, ¿no es verdad? Son materiales aislantes. Los textiles, cualquier clase de textil, de cualquier material, también es un material aislante. Por eso es que si ustedes toman un cable de esos que tienen enchufado su televisor, el cable estará constituido de dos materiales. Por dentro hay un núcleo que es de cobre. El cobre. El cobre es un metal muy buen conductor. Pero el cobre no puede estar desnudo porque si yo lo agarro, entonces el cobre me va a tirar una patada inmensa y me va a tirar a 2 metros de distancia o me puede matar porque me va a transferir inmediatamente su carga y la carga es muy peligrosa. Entonces está recubierto de otro material, de un material plástico normalmente. Ese material plástico es el material aislante que yo lo puedo tomar, lo puedo agarrar, lo puedo manipular sin tocar directamente el núcleo, que es de cobre, que es conductor y no reviste peligro excesivo. Bien, hagan la prueba ustedes el día de mañana, agarren un cuchillo y sáquenle el cobertor plástico al cable y van a ver que por dentro hay un material que es conductor. Normalmente ese material conductor es cobre, casi cobre puro al 100%. Y estará recubierto del material aislante que es el que ustedes remueven con el cuchillo, de forma tal que el manejo cuando el cobre, el conductor está manejando carga, cuando ustedes lo toman no sea peligroso. Por eso es que yo puedo agarrar una lámpara que está encendida o el cable de la computadora cuando está encendido lo puedo manejar y no se me transfieren las cargas hacia mí, poniendo en peligro mi vida porque está recubierto de un material aislante. Bien, resumiendo, dos tipos de materiales. Los materiales conductores, fácil, trajín de las cargas por ellos. Los materiales aislantes, una gran dificultad de trajín de las cargas a través de ellos. Hay otro tipo de materiales que se usan en electrónica y no vamos a hacer mucho hincapié, son los semiconductores que son para una determinada condición, son buenísimos conductores y para otra determinada conducción son buenísimos aislantes. Bien, los semiconductores dentro de la tecnología revisten una importancia vital porque si no fuese por ello no tendríamos los electrodomésticos actuales, no tendríamos el DVD, el televisor, el celular, ningún tipo de material electrodoméstico. Son la base de todo lo que es la electrónica. Hasta ahí, chicos, hemos visto los tipos de carga, los tipos de materiales. Veremos en consecuencia lo que se conoce con el nombre de ley de Coulomb. Para poder plantear la ley de Coulomb, necesariamente tenemos que tener dos partículas cargadas eléctricamente. Yo tengo una partícula roja cargada eléctricamente y una partícula azul también cargada eléctricamente. Ambas, la partícula roja posee una carga Q1, la partícula azul posee una carga Q2. Bien. Entonces, si yo las apego entre sí una distancia r, inmediatamente se van a generar fuerzas de repulsión, dado que la partícula roja tiene carga positiva y la azul también tiene carga negativa, y se van a generar fuerzas de repulsión que tratarán de alejar las dos partículas. Quien genera esas fuerzas son las cargas eléctricas que poseen ambos cuerpos. Vuelvo a repetir, el cuerpo rojo posee la carga Q1, el cuerpo azul posee la carga Q2. Sobre el cuerpo rojo
se va a generar una fuerza F2. ¿Quién genera esa fuerza F2 sobre el cuerpo rojo? La carga del cuerpo azul Q2. Sobre el cuerpo azul se va a generar una fuerza de repulsión F1. ¿Quién genera esa fuerza sobre Q2? El cuerpo que posee la carga 1, Q1. ¿De acuerdo? Pero para que haya fuerzas de repulsión, ambos cuerpos deben estar cargados, deben poseer cargas en exceso, ya sea que ellas fuesen positivas o que ellas fuesen negativas. Vuelvo a repetir, tengo dos cuerpos, un rojo y un azul, uno de ellos está cargado, tiene exceso de cargas tal como Q1, el otro tiene exceso de cargas tal como Q2. Inmediatamente, si es que los interpongo una distancia R entre ellos, se van a generar fuerzas de atracción y de repulsión. Sobre el rojo, una fuerza F2 debido a la carga del cuerpo azul. Sobre el azul, una carga F1 debido a la carga del cuerpo Q1. Bien, fuerzas de origen eléctrico. Esas cargas, van a ser colineales, fíjense, están sobre la misma línea, una de ellas es la acción y otra es la repulsión. Y hicieron una experiencia y dijeron, ¿cómo puedo calcular las fuerzas de origen eléctrico generado por las cargas que se encuentran sobre los cuerpos? Plantearon una expresión, dijeron que esa fuerza, el módulo de la fuerza, que es un vector, será directamente proporcional a la carga de un cuerpo multiplicado por la carga del otro, dividido, ¿verdad?, la distancia R de separación entre ambos cuerpos, que es la menor distancia entre ellos, elevada a la segunda potencia, y esta será, F será la fuerza F, que es un vector en la dirección R, donde R es un vector unitario, de tal manera que el vector R es el módulo de R, mejor dicho, es el vector R dividido su propio módulo. Un vector dividido su propio módulo es un vector que tiene módulo unitario. Quiere decir que en todo caso R me está marcando simplemente la dirección y el sentido, ¿no es verdad?, de la fuerza F. Esta será entonces la ecuación vectorial. Me está diciendo de que el vector F, el vector fuerza, es el producto del valor de ambas cargas Q1 por Q2 dividido el cuadrado de la distancia de separación entre ambas cargas, ¿verdad?, multiplicada por un vector R unitario que le da la dirección y sentido. Y obviamente para que pueda haber una igualdad, tiene que estar multiplicada por una constante de proporcionalidad llamada constante de Coulomb. K negrita es la constante de Coulomb. Bien. Entonces, un vector tiene dirección, sentido y módulo, para que quede perfectamente identificado. El módulo de este vector será igual a F igual a K por el valor absoluto de la multiplicación entre Q1 y Q2 dividido la distancia de separación al cuadrado entre ambos cuerpos. Fíjense que se pone valor absoluto porque si Q1, este es el módulo del vector F, Q1 fuese positivo y Q2 fuese negativo, entonces la multiplicación entre un número positivo y un número negativo da negativo. Pero como está en valor absoluto, será positivo. ¿Por qué? El módulo de un vector, por definición, jamás puede ser negativo. Siempre es positivo. Por eso lo ponen entre valor absoluto. Quiere decir que el producto entre Q1 y Q2 debe estar en valor absoluto y ese producto siempre debe ser positivo, dado que estamos calculando el módulo del vector F. Y el módulo de cualquier vector, por definición, necesariamente debe ser un número positivo. Bien.
Entonces puedo calcular fácilmente el vector. ¿Cómo puedo calcular el vector? Si conozco el valor de Q sub 1, el valor de Q sub 2, la distancia R, y conozco también qué tipo de cargas poseen ambos cuerpos. Como en este caso ambos cuerpos poseen cargas positivas, generarán fuerzas de repulsión. Pero si uno de ellos fuese positivo y el otro negativo, entonces generarán fuerzas de atracción. Entonces, debo saber qué tipo de cargas posee el cuerpo. Si es como en este caso Q sub 1 y Q sub 2 son positivas, fuerza de repulsión. Pero si Q sub 1 fuese negativa y Q sub 2 positiva, fuerzas de atracción. Dividido la distancia de separación entre ellos al cuadrado y multiplicado por una distancia K que depende del sistema de unidades. Nosotros a lo largo del curso usaremos siempre el sistema internacional. Bien, el sistema internacional que está perfectamente definido, eso lo han visto ustedes en física 100. De esa manera, fácilmente podemos calcular el módulo del vector. K es una constante llamada constante de Coulomb y tiene un valor 8.9875 por 10 a la novena. Newton, metro cuadrado, Coulomb a la -1. Eso sale de despejar K. Si paso Q sub 1 sobre Q sub 2, me estarán dividiendo a F, será F sobre la unidad Coulomb, pero como está abajo, la paso arriba como Coulomb a la -2 porque R cuadrado, la verdad debe pasar a multiplicar a F, me va a dar metros al cuadrado, porque la distancia en el sistema internacional es metro. De esa manera hemos definido la unidad de carga eléctrica que es el Coulomb. El Coulomb es otra unidad, ¿no es verdad?, del sistema de unidades internacionales. ¿De acuerdo? Es otra de las unidades, porque el sistema internacional de unidades posee, la verdad, unidades de masa, unidades de distancia, y esta es la tercera unidad, que viene a ser, la verdad, la unidad de carga eléctrica, que le vamos a poner de ahora en adelante el nombre de Coulomb. De esa manera yo puedo calcular las fuerzas de origen eléctrico a través de la conocidísima ley de Coulomb. Haremos un repaso para que ustedes no se vayan a molestar conmigo si les recalco esto, porque después yo les voy a preguntar conceptualmente. Dos tipos de carga, una positiva y otra negativa. ¿Dónde están esos dos tipos de carga? En partículas o en cuerpos que se cargan eléctricamente. Si ambas tienen el mismo signo, fuerza de repulsión. Si los cuerpos poseen carga de distintos signos, fuerza de atracción. No se destruyen, las cargas no se destruyen ni se crean. Simplemente hay transferencia de un cuerpo, de carga de un cuerpo a otro. ¿Quién es el responsable de esa transferencia? Los electrones que poseen los átomos del cuerpo. Ellos son los que viajan de un cuerpo a otro. Bien, los cuerpos serán neutros, como en este caso, si poseen la misma cantidad de cargas positivas con la misma cantidad de cargas negativas. No quiere decir que un cuerpo no posea carga. Él tiene una gran cantidad, cientos de millones de cargas positivas y cientos de millones de cargas negativas, tanto como protones y electrones él posee. ¿Cuándo quedará cargado? Si posee un exceso de cualquiera de las cargas. Este cuerpo está neutro porque posee la misma cantidad de carga positiva que la negativa. Lo mismo posee la misma cantidad de carga positiva que las negativas. Quedará cargado si es que por alguna razón pierde, en este caso, cargas negativas que se van a otro cuerpo.
Entonces, este cuerpo que tiene menos cargas negativas y más cargas positivas tendrá una carga positiva, un exceso de carga positiva. Y este cuerpo que tiene más cargas positivas y menos cargas negativas tendrá, o más cargas negativas y menos carga positiva, quedará cargado eléctricamente como un cuerpo cargado positivamente. O negativamente, perdón, porque posee mayor cantidad de cargas positivas. Las cargas se debe cumplir el principio universal de conservación de las cargas, dado que ellas no se pierden ni se destruyen. Simplemente hay transferencias de carga de un cuerpo hacia otro. Un cuerpo queda cargado eléctricamente si es que alguien le transfiere carga. No puede inventar su carga y quedar cargado. Necesariamente otro cuerpo le tiene que transferir sus cargas. Bien, habrán dos tipos de materiales. Un material conocido con el nombre de material conductor. Las cargas pueden viajar casi con libertad sobre el cuerpo, y otro tipo de material llamado aislante, que las cargas no pueden viajar libremente sobre él. Bien, y la transferencia de carga puede hacerse de dos maneras. Si yo pongo en contacto, ¿no es verdad?, dos cuerpos, los junto entre sí, los topo entre sí, entonces las cargas de uno pueden viajar hacia el otro. Eso se llama por contacto. Bien. O si no, puede ser por otra manera que posteriormente la vamos a ver, que es por inducción. Un cuerpo le induce, ¿no es verdad?, a otro cuerpo una cierta cantidad de carga. Y por último, las fuerzas de origen eléctrico que generan las cargas que poseen los cuerpos se puede calcular. ¿Mediante qué expresión? Mediante la ley de Coulomb, que es una ley universal que en definitiva me dice que la fuerza es directamente proporcional al producto del valor de ambas cargas dividido a la distancia de separación entre ambos cuerpos. Y obviamente multiplicada por una constante K, que es la constante de Coulomb, y multiplicado por un vector R que le da la dirección y sentido. ¿Cómo calculo la dirección? Ambas fuerzas serán colineales. ¿Qué sentido tendrán? Depende si ellas son ambos cuerpos poseen cargas positivas, o ambos poseen cargas negativas, o ambos poseen diferentes tipos de carga. Si tienen el mismo tipo de carga, el mismo signo de sus cargas, se generarán fuerzas de repulsión. Si tienen distinto número de carga, o mejor, distinto signo en sus cargas, generarán fuerzas de atracción. Ese concepto lo deben manejar claramente para poder hacer, ¿no es verdad?, los cálculos en los problemas. Y hemos definido por último el valor de la constante K, que está en función de las unidades, que es 8.9875 por 10 a la novena Newton, y las unidades de K son Newton, metro cuadrado, Coulomb a la -1, o a la -2, perdón. La verdad que sale de despejar el K de acá, donde el Coulomb es la unidad de carga eléctrica. Bien, es una cuarta unidad porque el sistema internacional es unidad de distancia, unidad de tiempo, unidad de masa, y a lo cual estamos agregando la cuarta unidad, que es la unidad de carga eléctrica llamada Coulomb. Con eso entonces nos vamos a manejar. Vamos a adoptar de ahora en adelante, en vez de 8,9875, directamente 9. Se comete un error imperceptible en los cálculos cuando se calcula la fuerza. Obviamente la fuerza dentro del sistema internacional me dará como resultante en sus unidades los newtons. Muy bien, veremos un pequeño problemita. Dice que sobre un eje, tal como el X, se ubican las cargas Q1, cuyo valor me dan la carga que está a una distancia 5 centímetros negativa, o sea, a la izquierda del origen, ¿verdad? Porque estamos situados sobre el eje cartesiano. La carga Q2 me dan el valor de la carga 6 por 10 a la -6 Coulomb en un valor
X2, la distancia desde el origen de la carga 2 es 8 centímetros. Y una carga Q sub 3, 6 por 10 a la menos 6 coulomb, a una distancia X3 igual a 6 centímetros, quiere decir que está a la derecha 6 centímetros del origen. Y además existe una cuarta carga Q sub 4, que es 12 por 10 a la menos 6 coulomb, que está situada sobre el origen. ¿Y qué es lo que nos piden? Calcular la fuerza de interacción eléctrica sobre la carga Q sub 4. A ver, repitamos el problema. Existe una carga roja Q sub 1, una carga azul Q sub 2, una carga verde Q sub 3, cuyo valor nos dan en coulomb. Nos dan también el valor de la distancia desde Q sub 1 al origen, el valor de la distancia de Q sub 2 al origen y el valor de la distancia de Q sub 3 al origen. Y me dicen que hay una cuarta carga, cuyo valor me dan, que se encuentra sobre el origen. ¿Qué es lo que me piden? Que calcule la fuerza de origen eléctrico o de interacción eléctrica que generan las tres cargas, la roja, la azul y la verde, sobre la negra Q sub 4. Entonces, aquí nos hemos animado a poner los datos del problema. Q sub 4 está en el origen. El valor de Q sub 1 es negativo, se encuentra a una distancia tal como menos 5 centímetros, entonces está a la izquierda del origen de coordenada, pero Q sub 3 y Q sub 2 se encuentran, su distancia es positiva. A ver, la distancia de Q sub 2 es positiva, la distancia de Q sub 3 también es positiva, es 8 y 6 centímetros, ¿no? Es Q sub 2, 8 centímetros, Q sub 3, 6 centímetros, a una distancia a la derecha del origen, pero porque Q sub 4 está sobre el origen. Realizar un gráfico en física o en cualquier actividad de ingeniería alivia tremendamente la resolución de un problema. Yo necesariamente, si quiero resolver un problema, debo hacer un gráfico, porque eso me ubica rápidamente el problema. Fíjense, de ahí en una forma elegante, en el sistema de cartesiano XY, ya ubiqué las cargas Q1, Q2 y Q3 y Q4. Ya sé qué posición ocupan respecto al eje X. Me dan obviamente el valor de la constante que ya la conozco, es 9 por 10 a la novena newton metro cuadrado coulomb, el valor de Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 y Q sub 4 y las distancias respectivas Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. Bien, perfecto. Entro a la fórmula que debo emplear. Voy a utilizar la fórmula o la ley de Coulomb. Al utilizar la ley de Coulomb, las unidades que voy a obtener de F serán en newton. Y planteo para cada una de ellas. ¿Cuánto valdrá la carga que Q sub 1 genera sobre Q sub 4? A ver, Q sub 1 es positiva. Q sub 4 es positiva. Generarán fuerza de repulsión. Q sub 1 es positiva. Q sub 4 es positiva. Q sub 1 generará sobre la negra. Q sub 1 roja generará sobre la negra Q sub 4 una fuerza de repulsión, dado que Q sub 1 es positiva y Q sub 4 es positiva. La representé mediante F1. Pero Q sub 4 es positiva y Q sub 2 es negativa. Entonces, la fuerza, la carga azul, Q sub 2 negativa, genera sobre la carga negra, Q sub 4, una fuerza azul, dado que Q sub 2 es azul, genera una fuerza azul de atracción. La llamé F2, la fuerza que Q sub 2 genera sobre Q sub 4, la llamé la fuerza de la carga 2. Y por último, Q sub 3 es positiva y Q sub 4 también es positiva. Entonces, entre ellas se generarán fuerzas de repulsión.
La llamé F3 porque es la fuerza de repulsión que genera la carga 3 verde sobre la carga negra Q sub 4. Fíjense, he dado otro gran paso. Representé la fuerza. Las fuerzas son vectores. Y las fuerzas no se suman algebraicamente. Las fuerzas que son vectores se suman o se operan con ellas vectorialmente. Ahí tengo representada la fuerza. Dos de ellas, la azul y la roja, son hacia la derecha, la verde es hacia la izquierda. Fíjense, tengo 4 cargas. Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 y Q sub 4. ¿Qué es lo que me pide el problema? Que calcule. ¿Qué cosa? La fuerza de origen eléctrico sobre la cuarta carga Q sub 4 que se encuentra en el origen. ¿Cuántas fuerzas deben haber? 3 fuerzas de origen eléctrico. Una roja genera la carga roja. Una azul genera la carga azul. Otra verde genera la carga verde. Pero es importantísimo entonces saber el signo de las cargas. El resto son cálculos numéricos. Ahí está resuelto el 70% por ciento del problema. Desde el momento que hice el gráfico y supe orientar la fuerza, porque tengo los conceptos claros, tengo el 70% del problema, porque el resto después es cálculo. Cálculo F1. F1 será el valor de la carga Q sub 1 por el valor de la carga Q sub 2 dividido a la distancia de separación entre Q sub 1 y Q sub 4. Me da 300.24 newton. F2 será el producto de la carga 2, de esta, de la carga 2, por el producto, multiplicada por la carga negra 4, dividida la distancia de separación entre ambas, que la llamé X2. Bien, elevada al cuadrado, me dio otro valor. F3 será el producto de la carga 3 multiplicado por Q sub 4, la carga 3 multiplicada por Q sub 4, dividido la distancia de separación entre ambas, X3. X3. Todas tienen que ser, aquí me daban los valores de X1, X2 y X3 en centímetros. Pero centímetro es una unidad más pequeña, o mejor dicho, es una subunidad en el sistema métrico del metro. Entonces, la unidad en el sistema métrico de distancia es el metro. Entonces, los centímetros, obviamente, debo convertirlos a metro. Eso es extremadamente importante. No puedo trabajar con centímetros. Debo trabajar con metro, porque yo pretendo calcular la fuerza sobre Q sub 4 en Newton. Muy bien, hecho eso entonces, empleada la fórmula, hecho el gráfico, procedo al cálculo de las cargas. Y después debo sumar vectorialmente. Para poder sumar vectorialmente, obviamente, yo digo de que digo que F3 y F2 están en la misma dirección. Son colineales. ¿No? Son paralelas entre sí, las puedo sumar y le debo restar el módulo del otro vector F3. F1 y F2 son paralelas entre sí, son de izquierda, del origen hacia la derecha, puedo sumar directamente, a la que le debo restar el módulo estamos hablando, ¿no? Porque lo que se suman son los módulos. La suma del vector implica módulo, dirección y sentido. Estoy sumando los módulos, el módulo de la fuerza azul, el módulo de la fuerza roja, porque ambos están apuntando en el mismo sentido y son colineales, a los cuales le debo restar el módulo de la fuerza 3. Y aquí he sumado el módulo de la fuerza 1 más el módulo de la fuerza 2 menos la fuerza 3, hice la suma y me dio 133 newton positivo
que quiere decir que el módulo de la fuerza resultante de la roja, la azul y la verde será hacia la derecha. Será un vector dirigido del origen hacia la derecha. Y con eso concluiría con este tipo de problema. Bien, chicos, basta por hoy. El lunes que viene vamos a dar algunos otros problemas sobre la ley de Coulomb. Y me gustaría que ustedes hagan un pequeño repaso de los conceptos para que el próximo lunes demos 2 o 3 problemas más y entremos ya en el tema de campo eléctrico. Espero que hubieran grabado la clase y si ustedes me permiten y con la anuencia de todos ustedes, les voy a tomar rápidamente lista. Me gustaría, ¿no es verdad?, que puedan ustedes ponerse, ¿no es verdad? Y voy a ir rápidamente, me van mostrando su bellísimo rostro. No se pongan antes, chicos, la foto, porque no vale la foto, sino me tienen que hacer por lo menos un hola. Ya, por favor, Ponce, entra cuando yo lo nombre, recién habilita su cámara, ¿ya? Mientras tanto, sálgase, esté atento, voy a nombrar a Van. ¿Está Van? Vamos, a Van. Si no le pongo a usted. Sí, presente, ingeniero. ¿Dónde está? Presente, ingeniero. Entonces, por favor, sálgase y después cuando lo nombre, usted me muestra su hermoso rostro, ¿ya? No sé, ya, gracias. Van, gracias a Van. ¿Acosta está? ¿Está Acosta? Buenas, ingeniero. A ver. Ya, Buenas, gracias. ingeniero. Acosta. Acosta, Fernando. Buenas tardes. Aguilar. Aguilar está. Ya, gracias, Aguilar. Aliendres. Aliendres González Jessica. Vuelvo a repetir, Aliendres es sin reclamo de ahora en adelante. No me vayan a decir que después quisieron entrar. No está Aliendres. Muy bien, tiene ausente. Almendras, Condor y Luis Fernando está. Buenas, ingeniero. A ver, Almendras, por favor, muéstrese. Disculpe, ingeniero, que estoy en una PC y no tengo cámara. No, tiene que conseguirse una cámara. ¿Puedo entrar ahorita con mi teléfono y me acepta, ingeniero? No, le creo por esta vez. ¿Ya? Ya, Álvarez ingeniero. Melgar Saúl. Álvarez está. Presente, ingeniero. ¿Dónde está Álvarez? Gracias, Álvarez. Arratia. Roxana Bijail. Presente, ingeniero. Ya, gracias, señorita. Asunción Zapata. Presente, ingeniero. No lo veo, Asunción Zapata también no tiene cámara. ¿Dónde está Asunción? Gracias, Asunción. Ayala Gutiérrez Lorena. Ayala Gutiérrez Lorena está. Presente, ingeniero. No quiero activar mi cámara. Allá. Señorita, Un por favor, cuando yo le tome los exámenes, ahora sí, es que cuando yo le tome los exámenes voy a tener que verlo. Entonces, sí, tiene no que tener sé, no sus quería activar la artefactos en cámara. orden. Ya, muy bien. Gracias, señorita. Alcázar, Presente, ingeniero. Balcázar, ¿no? Balcázar, ya, gracias. Presente. Balcázar Quiroga. Balcázar Presente, Quiroga. ingeniero. Perdón. Presente, ingeniero. ¿Dónde está Balcázar Quiroga? Ya, gracias, Balcázar. Presente, Benavides ingeniero. Ábalos. Gracias, Benavides Ábalos. Presente, ingeniero. ¿Dónde está Benavides? No veo a Benavides. Ya habilité mi cámara ya. Habilite, por favor. Gracias. Muy bien, ya la vi. Cabrera Heredia Andrés. Cabrera Heredia, vuelvo a repetir. Miren, el que no contesta, no tiene presente. Gracias, Cabrera, está ausente. Calizaya Ticona Mariali. Presente, ingeniero. Ya, gracias, señorita. Capia Garnica. Capia Garnica. Presente, José ingeniero. Junior. ¿Dónde está José Junior? Ya, gracias. Ingeniero. Carrillo José Armando. Ingeniero. Presente, ingeniero. ¿Perdón? Presente, Carrillo. ¿Dónde está Carrillo? Ya, gracias, Carrillo.
Catalán, Pizarro, Marco Antonio. ¿Está Catalán? Bueno, ¿dónde está Catalán? No lo veo a Catalán. Habilite su cámara, Catalán. Sí, no lo veo. Bregue un ratito, habilite su cámara, Catalán. ¿Dónde está Catalán? Presente, ingeniero. Pero no lo veo. Ah, ahora sí. Gracias. Cervantes Romero Kelly. Presente. Ya, gracias, señorita. Choque Jerónimo. Joyce. Choque está. Vuelvo a repetir. Presente, por favor. ingeniero. No la veo, señorita. Dice presente. El presente puede decir cualquiera. Ya, un ratito voy a habilitar mi cámara. Ya, pero tiene que estar atenta, por favor, señorita. No puedo estar todo el tiempo tomando, hacerme hasta las 8 de la noche. Creo que se saltó mi nombre. ¿Cómo es usted, caballero? Carvalho Mercado Leonardo. Ah, entró tarde, Carvalho. Estuve esperando desde el que mandaron el link nomás. No, ¿cómo se llama? El ID y la contraseña estuvieron oportunamente, 15 minutos antes. Por esta vez, Carvalho, le voy a poner